Entonces, a veces, claro, 60, por ejemplo, 60 cardenales pueden estar con uno, 60 con otro, pero eso no quiere decir que vayan a salir dos papas porque no pueden haber dos papas. Eso es imposible para el código canónico, no lo soporta. Es como que salgan dos presidentes en un país en unas elecciones, no salen. Se repite, se repite, se repite la elección hasta que s- se logre, es como un partido de fútbol, que en un mundial, perdóneme mi señor por estas comparaciones a veces mundanas, pero en un mundial de fútbol no pueden haber dos campeones. ¿Qué es lo que hacen? Se van a penales. Hasta que, y si los penales empatan, de nuevo, se repite, se repite, se repite, hasta que salga uno. Porque no puede haber dos. Ahora, si se hablan de cisma, quiere decir que un grupo de cardenales se retirarían eligiendo, como ha ocurrido, eso sí ha ocurrido en la historia, más de una ocasión, como los papas, como en la época de Santa Catalina de Siena, por ejemplo, donde los franceses también querían tener otro papa y se hacen también el código canónico cubre esos tipos de puntos. Que por ejemplo, si se retiran y se dicen, no, nosotros reconocemos que este va a ser nuestro papa, bueno, ¿y cuál va a ser su sede? ¿Dónde va a estar su sede? ¿En el Vaticano? ¿O va a estar en Aviñón como estaba el papa en la época de Santa Catalina de Siena en Francia? ¿A quién van a seguir los católicos? Entonces lo que podría crear eso es que se generaran grupos minoritarios como ya los hay. Y no sería ninguna novedad eso. Ya hay grupos sedevacantistas y he conversado con ustedes acerca de eso en distintos audios. Hay personas que no conocen mucho el término sedevacantista. Hoy en esta hora, por ejemplo, se dice estamos en época sedevacante, porque la sede de Pedro, su trono, la silla de Pedro, por decirlo así, no es su trono, porque el trono es de Dios, el sillón petrino se dice, eh, está vacío. Bueno, hay quienes que dicen que eso ya viene desde Roncalli, desde el Papa Juan XXIII. ¿Por qué? Porque no es legal. Su elección y o sea, su práctica nunca ha sido muy legal, según la fe católica de siempre, de 2000 años. Lo mismo de ahí en adelante. eh, Juan XXIII, Pablo VI, eh, San Juan Pablo, perdón, Juan Pablo I, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco I. Esa línea no la reconocen, pero esos son grupos de personas. No alcanzan a ser la catolicidad. Son grupos de personas que tienen ideas de cabecita de hombre. No es la sana doctrina. No es la santa tradición. Eso es lo que les he intentado explicar muchas veces, porque por muy malo que tengamos un papa, en el sentido de que a la gente no lo reconozca, que es muy católico, que es demasiado desordenado, que es aquí, que es allá, que es esto, que el otro, es el papa. Ahora, si el papa empieza a hacer cosas que son cosas ya evidentemente contracatólicas, contra Dios, lo que se hace es que se abre un juicio. Se hace un tribunal canónico, los cardenales, con el colegio cardenalicio, para revisar
Hoy en día eso es difícil porque el magisterio está demasiado corrupto. Entonces eso es un tanto enredado explicarlo, porque la verdad es que el colegio cardenalicio hoy en día deja bastante que desear. De que pueda ser polémico no me cabe duda, pero de que haya un cisma a nivel de que la catolicidad se fracture, eso es muy difícil. Es muy difícil. Porque el sedevacantismo hasta el día de hoy no da más que para hacer unos pequeños grupos de personas fanáticas. De hecho, nosotros teníamos aquí en el grupo un miembro que llegó conversando conmigo y diciendo que él era sacerdote y que lo habían expulsado de su parroquia y su obispo, no recuerdo en qué parte de Europa, porque lo encontraba demasiado tradicional. Eso, eso pasa, lo he visto, yo lo he visto ocurrir, que a sacerdotes los corren, le hacen la vida imposible, o a veces no es necesario que les digan, no, que usted váyase, no, le hacen la vida imposible por el puro hecho de defender la fe católica de siempre y ser ir con la verdad delante, ir con Cristo delante y decir, mire, ¿sabe qué? No todos se van al cielo, no todas las sectas salvan. No, no cada cabecita tiene su verdad, no cada persona tiene su verdad. Existe solo una verdad que se llama Cristo. Cada persona tiene su opinión, que es distinto. Entonces esas cosas que enseña la iglesia hoy en día, o como no evangelizar, que le inculcaron a la JMJ de Lisboa, el cardenal mexicano, este no recuerdo cómo se llama, que les dijo que no tenían que enseñar a Cristo a ninguna persona que tuviera cualquier otra creencia, que eso es, no, es ir en contra del mandato de evangelización que nosotros tenemos como católicos. Esas cosas suceden, sí, es cierto, sí suceden. Bueno, pero eh, supuesto padre que lo que es sacerdote que lo habían expulsado, eh, entró al grupo hace como un año aproximadamente y supuestamente él era tradicional, conocía la santa tradición y todo, y yo le pedí en un momento si nos podía ayudar con la administración del grupo, pero resultó que al final no hacía nada. Y, o sea, lo único que hacía era que de vez en cuando ponía memes. Entonces yo a veces tenía que borrarlo porque esto no es un grupo de memes. Aquí nosotros vemos santa tradición, sana doctrina y punto. Nada más. Es un grupo de educación católica. Católica apostólica romana. Nada más. No se hacen ese tipo de cosas, de poner memes, dibujitos y chistes contra las personas que van a la misa Nuevo Orden. No, no, aquí no nos reímos de nadie, ni molestamos a nadie, ni nos burlamos de nadie. Al contrario. Se puso a borrar cosas, se puso a hacer cosas y yo le pedí que por favor dejara de ser administrador y volviera a ser parte del grupo normal nomás, sencillamente. Bueno, él se lo tomó muy a la mal. Bueno, ese tipo de personas existen y tienen grupos, pero eso nos, y tienen grupos que se llaman tradicionalistas y en realidad a eso se dedican, a hacer memes, a reírse, a burlarse de los obispos, de los fieles, de hacer dibujitos y hacer esas caricaturas que hacen, pero eso no va más allá que eso. La iglesia robusta, la iglesia fuerte, se lo voy a describir de dos maneras. Tenemos una iglesia que es la capa superior, por decirlo así, visible, que es la más normal, que cuando uno va a una parroquia a la esquina, ve y es Novus Ordo, es del nuevo orden. es- Hacen el culto de la Divina Misericordia, hacen todo ese tipo de cosas, las coronillas,
hacen fiestas, celebran en plena misa, saludan, se ponen a aplaudir el cumpleaños de la hermanita, el cumpleaños del hermanito, se ponen a hacer bailes, se ponen a hacer cualquier show, se ponen, el sacerdote se pone a contar chistes de humor y cosas así. De eso, esa es la iglesia más visible, la iglesia actual, mundana. Pero debajo de eso, esa es la punta del iceberg, como se dice, es la punta que se ve. Pero debajo de eso hay un gran cuerpo de fieles y sacerdotes que son realmente católicos. Pero como no andan haciendo ni show, ni escándalo, ni tirando confeti, ni tirando globos de colores, no se notan. Y es ahí donde están creciendo, donde la iglesia nunca ha parado de crecer, después de la crisis que tuvimos desde los años 70, 80, por la reforma cuando cambiaron la misa. Cuando cambiaron la misa vino la crisis. Los fieles empezaron a ir, se cayeron las vocaciones, nadie más quiso ser, ningún joven quiso más ser sacerdote, y después de eso, la única parte de la iglesia que ha estado creciendo ha sido las órdenes que se han preocupado de cuidar la fe católica de siempre. Ellos siempre han estado recibiendo monjitas en su fase femenina, en sus conventos, y sacerdotes en sus seminarios. Lentamente han estado, y ahora estos últimos años, ¡bum!, se han pegado una aceleración, porque los católicos se dan cuenta, se han estado dando cuenta ya de una forma cada vez más rápida, de que esa iglesia de arriba, por decirlo así, que es como la superficie, no es realmente católica. Si la analizáramos con lupa, como se dice, no está siguiendo la fe católica, sino que está siguiendo ideas, o sea, dice que es católica, celebra el mes de María, hace todas las cosas que pareciera ser un católico, pero no vive católicamente, no respeta las cosas que un católico respeta, no vive en su casa familiarmente de una manera católica, porque la familia es el núcleo de la sociedad, no el individuo. No inculca, no difunde la fe católica. Entonces, cada día son más los fieles que se dan cuenta de eso. Y antes, la única opción que tenían era irse a protestante, donde hubiera un poco más de orden, porque la iglesia moderna, la iglesia mundana de hoy en día es mundana, y están con las guitarras, los bombos, los charangos, y con una música que no es católica. Esa música no es católica, por mucho que le pongan encima de las letras Jesucristo, María, tanto, tanto. Esa música no es católica. Esa es música radial, es música popular, que le cambia la letra sencillamente. Incluso son canciones copiadas de canciones populares de la radio que le cambian la letra. Y me consta, lo he visto y he escuchado. Y hay unas muy famosas. Esa iglesia no le queda más que dar. Por eso los últimos años la han estado apretando para poder ver si a través de un autoritarismo papal, que no está con el Papa, no está con la iglesia. El que critica al Papa, el que dice algo del Papa, está en contra de la iglesia. Esa actitud totalitaria, como si fuera una dictadura, como si fuera... eso no es manera, ¿no? Así no se hace iglesia. Y nunca ha sido así tampoco. Ni de la época de los apóstoles, ni con San Pedro, nunca fue así. San Pedro, siendo el príncipe de los apóstoles, él tenía la voz. Él era la voz
de la iglesia. Pero eso no significaba que hubiese una idolatría hacia San Pedro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo lo increpa y lo pone en su lugar. Y le dice que no se puede poner judaizante, porque llega San Pedro de visita a una comunidad donde de gentiles, de personas que no son judías, creo que eran griegos, que ya habían conocido la verdad de nuestro Señor, habían entrado a la Iglesia Católica, por decirlo así, en sus primeras fases con San Pablo, y había un grupo de judíos. Y llega San Pedro de visita y en vez de juntarse a comer con la comunidad católica que ya había ahí, se junta con los judíos a comer. Y San Pablo va y le dice, bueno, ¿en qué quedamos? Y le empieza a explicar, le empieza a decir que no puede empezar a echarse para atrás y ponerse judío ahora que ahora somos cristianos. No somos judíos, somos cristianos. Entonces, ¿por qué tomo ese ejemplo? Porque así, a lo largo de la historia, el Papa siempre ha sido el príncipe de los apóstoles, pero que no se pueda analizar, por ejemplo, y decir, a ver, el Papa dijo esto, y dentro de lo que dijo hay frases que están correctas y otras que están incorrectas. Y eso no se puede hacer porque eso sea sinónimo de atacar a la iglesia, eso no existe. Eso es una invención moderna de ahora, que han buscado como un resquicio para no tocar nada de lo que diga el Papa. Y el otro recurso que han ocupado, otros dos, digamos más, digamos son tres. Uno es extrema papolatría. El segundo es meter movimientos. Movimiento neocatecumenal, movimiento carismático, todo tipo de movimiento, el culto de la Divina Misericordia, todo lo que pueda hacer, meterle color a la iglesia y traer gente, así no importa cómo, pero no importa que estén en error doctrinal, no importa que vayan contra Cristo, no importa, porque ya es tan crítica la situación, que las iglesias se están cerrando, que no quedan sacerdotes, que meten gente. Y esos cultos, como los carismáticos y todas esas cosas, hacen que parezca que hubiera más movimiento donde no hay movimiento. Porque se quedaron pegados con el tercer punto que está muy de moda, que es creer que la iglesia empezó en el Concilio Vaticano II. Obviamente nadie cree eso en términos estrictos, o sea, todos saben que la iglesia nace con nuestro Señor Jesucristo dándole la primacía, como dice el Evangelio de hoy, dedicado a San Pío V, tremendo, tremendo, tremendo papa. Eh, Todos saben que la iglesia parte con el primado de Pedro. Ahí se notan ya que la iglesia está empezándose a levantar de la roca y que la iglesia está actuando ya con Cristo. Pero su estreno a nivel público, por decirlo así, como ya que salga a la calle, así a buscar a las ovejas perdidas, eso es Pentecostés. Pero la iglesia ya estaba formada. Ya teníamos sacerdotes, los apóstoles ya eran sacerdotes porque se les había enseñado a consagrar con el misterio de la fracción del pan. Ya se les había enseñado que el pan y el vino pasan a ser el cuerpo sacramentado de nuestro Señor Jesucristo en presencia real.
y que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Cordero tiene que ser sacrificado por un sacerdote y tiene que ser ofrecido al Padre. Y eso se llama hoy en día, y desde hace 2000 años prácticamente, Santa Misa. Entonces, nosotros sabemos que la iglesia viene de antes, pero en la práctica, todos los documentos, todos los libros, folletos supuestamente educativos, que son en realidad deformativos, no educan mucho, y me consta también porque bien soy catequista, entonces no conozco esos libros, los tengo ahí, y lo hemos revisado también, hay videos ahí donde hemos revisado textos de eso. Están llenos de errores y contradicciones porque no tienen cómo hacer calzar esas ideas que difunden hoy en día con nuestra fe católica. El domingo no es la asamblea dominical del memorial de la Última Cena. El domingo es el día del Señor, donde nosotros participamos, vamos a el sacrificio de amor, el sacrificio incruento del Cordero de Dios, la Santa Misa. El día domingo es el día del Señor, donde vamos a Santa Misa, punto. ¿Le cuesta tanto decirlo así? Si así se dice católicamente. El día domingo es el día del Señor, es el día donde vamos a Santa Misa. ¿Y qué es lo que es la misa? El sacrificio de amor, el sacrificio incruento, donde el Cordero de Dios vuelve al Padre y nosotros y el Padre entre todos los beneficios, todas las bondades que nos regala, nos permite comer el pan del cielo, la carne del Cordero, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en presencia real. Pero los documentos y todas las cosas que se hacen desde hace décadas no hablan, citan ni ponen frases de nada de más atrás que de los años 60. Entonces estamos frente a una iglesia que se quedó pegada ahí en los años 60, en el concilio, en la reforma litúrgica, se quedó pegada con eso porque ahí cambió completamente. Es otra iglesia. Entonces las cosas que dicen los santos, por ejemplo, muchas veces las toman con pinza y las sacan de contexto porque no les convienen, porque se nota que lo que están diciendo no es así. De hecho, ayer un hermano me mostraba eh, un texto hecho por un literato católico mexicano, donde hablaba del matrimonio, cómo iban a vivir las parejas, los matrimonios en el cielo. O sea, una ficción, completamente una ficción. Y ocupaba un versículo donde dice que Cristo ama a su iglesia como un esposo ama a su esposa. Eh, Atención ahí, ¿no es al revés? Ese versículo no es para hablar del matrimonio. Ese versículo es para explicar la relación que tiene Cristo con su iglesia, que es una relación esponsal. Cristo y la iglesia tienen una relación esponsal, se dice. La misma relación que tenía Dios con el pueblo de Israel. También era una relación esponsal. Por eso cuando los profetas hablan en contra de Jerusalén, cuando se puso idólatra, los judíos se pusieron idólatras, le dice infiel, tú fuiste infiel, así le habla. ¿Por qué? Porque es una relación esponsal, como de matrimonio, pero eso no explica los preceptos matrimoniales del sacramento. Lo mismo cuando se dice Cristo ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa. ¿De qué está hablando? Está hablando de Cristo y la iglesia. No está hablando del sacramento del matrimonio.
Entonces, ese tipo de jueguito estamos, pero llenos de eso, llenos. O sea, los textos hoy en día están llenos de eso. ¿Por qué? Porque los documentos del Concilio Vaticano II son así. Y eso lo hemos revisado. Lo vimos en un curso también. Lo revisamos y lo leímos. Yo les mostré documento por documento, punto por punto, numeral por numeral, dónde están los errores más garrafales, por decirlo así, más evidentes de contradicción que van contra Cristo, que van contra la fe católica y que se usan, hoy en día se usan como normales. Entonces la iglesia de hoy en día es la iglesia del nuevo orden, la iglesia del proyecto Nuevo Orden, que como vimos también en el curso, el nuevo orden no es solo la misa Novus Ordo, es todo el conjunto de cosas que se han ido haciendo para llevar a la iglesia a este punto crítico que vivimos ahora, que es de transformar la iglesia de, de pasar de ser la iglesia de Cristo que Cristo fundó de 2000 años a transformarla en una iglesia de falso ecumenismo donde se pueda meter cualquier persona de cualquier se le ocurra cualquier idea, que practique cualquier cosa y que nada es pecado y ¿por qué? Porque hay que recibir a los pecadores y se les olvida la diferencia que la iglesia recibe a los pecadores, pero no al pecado. El pecado no entra en la iglesia. Dicen, todos entran en la iglesia. Sí, todos sí, pero no todo. El pecado no entra en la iglesia. Los pecadores sí, pero el pecado no. Algunos pueden decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Eso es un enredo de palabras. No, no es un enredo de palabras. Un cirujano que cometió aborto en una mujer, ese cirujano puede entrar a la iglesia, puede ir a confesarse, puede recibir bendición, puede comulgar y puede, si él tiene una contrición real de corazón, él puede pedir el perdón de lo que cometió, de ese crimen que cometió. Pero él no puede llegar celebrando ese tipo de crímenes, pidiendo que por favor le bendigan el instrumental, por ejemplo. Mire, mire, curita, aquí le traigo todos los utensilios que se usan para matar bebés. ¿Me los puede bendecir? ¿Se puede hacer eso? No, no se puede hacer eso, porque el pecado no entra en la iglesia. Lo mismo que un asesino, un asaltante, que llega con un arma, ¿me puede bendecir el arma con la que tuvo que matar a un guardia de un banco para cometer un asalto, qué sé yo, cosas así? No se puede, pero él, como pecador, porque él tiene un alma, él sí puede pedir perdón a Cristo y entrar en la iglesia, pero el pecado no. Entonces así estamos llenos de jueguitos de que les meten a las personas falsas doctrinas que nunca han sido de la fe católica, como eso de que no se puede emitir juicio, por ejemplo, para que tenerlos a todos calladitos, ponerle un tapaboca y que nadie diga nada, no se puede, no se puede hacer juicio, porque dicen, no, no enjuicias si no quieres que te enjuicien a ti, si tú no quieres que, bla, 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 pero no leen, hacen lo mismo que los protestantes, pescan las frases fuera de contexto como pretexto. No, sacan las frases de contexto porque cuando Cristo dice eso, lo dice cuando está hablando de
No mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga en el ojo tuyo. O sea, no hagas mal juicio, pero hacer un buen juicio es necesario, porque tenemos criterio, tenemos intelecto, y juicio también se le llama al intelecto. Tener juicio, tener razón, tener juicio de razón. ¿Cómo vamos a renunciar a la mente, a tener intelecto, si nosotros eso es lo que nos define, el alma intelectiva? Entonces, así estamos llenos de ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué menciono todo este tipo de cosas? Porque estamos hablando del tema del cisma, de un posible cisma. Los que quieren continuar con ese proyecto llamado Novus Ordo, Nuevo Orden, no les quedan tiros, ya se le acabaron los petardos. Hicieron la JMJ de Lisboa y pusieron curas DJ, curas haciendo baile, haciendo... Ya no hayan qué hacer, como se dice, no saben qué sacar para mostrar como que la iglesia estuviese haciendo algo. Ahora se supone que estamos en pleno jubileo y, y bueno, lamentablemente falleció nuestro Papa Francisco, pero no es mucho lo que... No es ¿qué van, si uno entra a una página de una parroquia, del arzobispado, cosas así, lo único que ve son logos de auspiciadores o las típicas frases de siempre. Los niños son el futuro, son la inocencia. Cuidemos nuestros niños, cuidemos la familia. Siempre, siempre repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, desde los años 60. Bueno, ¿y por qué no dicen, hablan del peligro de lo que les está ocurriendo a los niños? El problema que tienen ellos con los videojuegos y con el azote que les está llegando por el exceso de internet, de que los niños están todos la mayoría de los niños pequeños, por lo menos acá en Chile, están en el psicólogo, en el psiquiatra, medicados, con problemas de autismo, problemas de y ya no hayan qué nombre inventarle para poder sacarle dinero a los padres de tratamientos, cuando en realidad lo que tienen es un problema en el alma, ya lo hemos dicho. Su alma está herida, está enferma. Bueno, a esa iglesia no le quedan tiros, porque esa no es iglesia. Eso es un proyecto mundano que se llama Novus Ordo, se llama Nuevo Orden, y lo inventaron. Eso nunca ha pertenecido a la Iglesia Católica. Lo inventaron hombres, un comité que ni siquiera era católico. Y bajo ese régimen vive la mayoría de los católicos. Bueno, ¿por qué vuelvo a mencionar eso? Porque eso está decayendo por sí solo. Por sí solo se está viniendo abajo. Porque son los mismos fieles los que se están dando cuenta y despertando cada día más, cada día más a lo que realmente es la fe católica. ¿Qué es lo que es la Santa Iglesia? ¿Qué es lo que es el magisterio? ¿Cómo tiene que ser el magisterio? ¿Cómo funciona la revelación? ¿Cuáles son los frutos de la revelación? ¿Qué es lo que es la Santa Misa en realidad? ¿A qué vamos a la iglesia? ¿A qué vamos a misa? Y ese proceso tenemos que darle la velocidad del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo actúe. No se va a decidir en términos eh, naturales, se va a decidir en términos sobrenaturales. Y aunque al ojo humano parezca que eso es que por votación, aquí, tantos cardenales acá, tantos cardenales allá, bla, 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 bla,
Dios sabe lo que hace. Nosotros lo que nos queda es orar y difundir la palabra de Cristo tal como es, sin miedo, sin temor. No hay nada en este mundo a lo que podamos temer. Nada. A lo único que se teme es, como sabemos, a Dios. Lo que sí es responsabilidad nuestra son dos cosas. Orar, y ahí va incluido cantar, ir a misa, Santo Rosario, todos los ejercicios espirituales para el alma, para que se espiritualice y que no tengamos solo alma, sino que también espíritu, y difundir la palabra de Cristo tal como es, cuidar la palabra de Cristo. Porque el que ama a Cristo es el que cuida su palabra, Él lo dice y lo repite muchas veces, lo dice claramente. El que me ama es el que cuida mi palabra. Y cuidarla significa difundirla, defenderla y no distorsionarla. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Es ser fuertes en eso, fuertes, descaradamente católicos. Algunos dicen, no, es que estas personas son muy extremistas, son muy fanáticas. Dígale, usted le diría, es que es como para responder, usted me dice fanático, ¿usted cree que Cristo es fanático? ¿Era un fanático? Cuando él hablaba con los fariseos, ¿ha leído la Biblia? ¿Cómo hablaba él con los fariseos? ¿Usted lo llamaría fanático? ¿Diría que Cristo era un fanático? Así como decían los fariseos. Que él haya permitido que lo hayan martirizado, que lo hayan hecho cargar la cruz, lo hayan flagelado, lo hayan escupido, lo hayan crucificado. ¿Usted diría que es un fanático? ¿A usted Cristo es un fanático? Bueno, Cristo hizo eso por usted. ¿Qué ha hecho usted por Cristo? Nada de lo que usted ha hecho, le aseguro, que no le llega ni a los talones ni a los pies a Cristo. Así es que todo lo que Cristo la amó a usted, usted está en deuda con Cristo. Así que por favor empiece a amarlo. Porque todo lo que usted pueda hacer por Cristo no tiene nada de fanático. Es simplemente darle lo que se merece. Nuestro máximo esfuerzo. Porque hasta nuestro esfuerzo máximo queda corto. Y por eso existe lo que se llama gracia santificante. Porque el ser humano por sí solo no se puede salvar. Necesita de Cristo. Si nosotros no entramos en el camino y nos confesamos y nos alimentamos del pan del cielo, del Cordero de Dios, no podemos, no hay otra manera. Ese es el escalón que le falta al ser humano. Amar como Cristo amó. Y como nosotros no podemos hacer eso, tenemos que estar constantemente en ejercicio espiritual, de fe, para que la fe crezca, vaya creciendo y robusteciéndose. Y nos vayamos volviendo cada vez más fuertes en nuestra fe. Y así el pecado empieza a alejarse, a desaparecer. Pero atención, que cuando nosotros centramos en ese proceso y nos empieza a ir bien, al mismo tiempo nos empieza a ir mal. Espiritualmente nos empieza a ir bien, pero atención, no todo es color de rosa, porque cuando nosotros seguimos a Cristo, también al maligno le molesta. Entonces vienen los desganos, vienen problemas a veces
en ciertas cosas, pero eso es señal de que estamos haciendo las cosas bien, que le molesta al maligno. Al maligno le molesta. Entonces eso significa que lo que estamos haciendo está bien. Eso que las personas suelen llamar fanático, le molesta al maligno, porque, porque no puede, corta la acción de él sobre nosotros. Entonces, ¿por qué? Repito, ¿por qué menciono esto? Porque frente a la situación que estamos viviendo hoy en día, de elegir de que los cardenales elijan un nuevo pontífice, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una novena. Estamos haciendo una novena. Después del rosario, después del quinto misterio, rezamos la novena y continuamos la jaculatoria. La novena la hemos publicado varias veces. Eh, y en muchos lugares está disponible. Eh, ¿Por qué? Porque están esos dos elementos. Está lo que parece mundano, que hayan los cardenales, que tengan que juntarse, las estadísticas, los comentarios de los periodistas, etcétera. Y está, en realidad, lo que define es sobrenatural. Y pase lo que pase, nos parezca bien o nos parezca mal, es decisión de Dios. Porque quizás no estamos listos. Hay que ponerse en todas las situaciones. Así como el pueblo hebreo no, el pueblo hebreo no, no quiso entrar a la tierra prometida, fue castigado a seguir vagando en el desierto. Puede que también suceda que tengamos un pontificado y un magisterio que siga generando lío, esa es la palabra, lío, que siga generando lío, que aún no estamos listos. Lo otro es que tengamos viento en popa, y para eso recémosle a San Pío V, tengamos viento en popa como en la batalla de Lepanto, y con poquitas naves, aunque seamos aunque los que estamos con la iglesia de siempre, la iglesia de 2000 años, seamos menos, tenemos la ventaja que nunca hemos parado de crecer, tenemos más jóvenes, estamos llenos de jóvenes, y matrimonios jóvenes, y muchos niños, y tenemos, eso significa, es señal de futuro, no en términos así esotéricos, sino que en términos de que oh, es obvio. Si hay más niños, significa que de ahí pueden salir vocaciones, de ahí pueden salir más cosas que una iglesia que está llena de personas de la tercera edad. Y no es por desmerecerlo, es de una cosa de estadísticas, de una cosa mundana, fácil de calcular. ¿A qué iglesia le queda más vida? Entonces, ¿qué hacemos? Orar, síntesis general, lo que hacemos es orar, estamos haciendo la novena, y por otra parte, es que pase lo que pase, es lo que Dios manda. Es lo que Dios manda. Porque tenemos que seguir formándonos y seguir preparándonos. Por lo tanto, por eso les digo que se resumen en dos. Las cosas que tenemos que hacer se resumen en dos. Una es orar, hacer la novena, seguir haciendo el Santo Rosario, seguir yendo a la Santa Misa, seguir pidiendo santos sacerdotes, etc. Y la otra es difundir la palabra de Cristo tal como es, no tergiversada, y no aceptar
cosas que son mentira y que hacen que las almas se pierdan y que las llevan a la perdición, las llevan al barranco. Y para eso tenemos que estar un poquito más informados. O por lo menos difundir los cantos, los rezos tal como son y como siempre han sido. Y no andar haciendo cosas, invenciones que les ponen ahí de parche como para que se vea como que hay más lío, más escándalo en la iglesia, como para que hubiese más gente, y cuando no es así. Eso es falso. Así es que eso, frente a un posible cisma, es muy difícil, porque eso, por el código canónico, es casi imposible que se llegue a una situación como esa, y si se llegase a una situación como esa, se intentaría y se trabajaría para corregirla rápidamente, y nosotros sabemos que la iglesia en el fondo somos uno en Cristo y que la división mata. La iglesia católica se llama católica precisamente universal porque es universal, porque une lo diverso, une lo diverso, une lo diverso, universal, une lo diverso. ¿Por qué? Porque lo une en Cristo y Cristo es uno con el Padre, es la unidad, uno y trino. Y hacia ahí apuntamos. Tenemos que tener mucha fe, porque lo que salga, todo lo que pueda ocurrir, tanto en el cónclave como a nivel mundial o a nivel de la época, de la historia, de lo que sea, tenemos que tener mucha fe, porque el que manda es el que manda. Y nosotros, gracias a Dios, ya sabemos quién gana. Al final de los tiempos, ¿quién gana? Como dijo el arcángel Miguel cuando se reveló el malo. ¿Qué dijo? Quis ut Deus. Y él no era el de máximo rango de los ejércitos de ángeles. Pero él humildemente nos dijo, yo soy el líder y yo voy a salvar a la situación. No, dijo, ¿quién como Dios? No, que en el fondo sí, también se puede explicar como decir, no hay nadie como Dios. Así es que por mucho que el maligno ahí quieras rebelarte, haz lo que quieras, porque no hay nadie como Dios. Eso, de momento, hermanito. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios le bendiga.